Tecnológico Superior de Jalapa. Somos estudiantes de la carrera de electromecánica, sexto semestre, y en este video les vamos a hablar los generadores de vapor. Temas importantes para hablar en este video: su clasificación, su selección, los reglamentos, los componentes del sistema, el tratamiento de agua y el balance térmico de un generador de vapor. Como introducción, sabemos que los generadores han estado con nosotros desde el principio de la historia. Los conocemos de una forma cilíndrica, sencilla y que usan carbón, pero en este módulo solo vamos a ver los más utilizados en la industria. Las calderas, como nosotros las conocemos, es un recipiente metálico, cerrado y destinado a producir vapor o calentar agua mediante la acción del calor de una temperatura superior a la del ambiente y presión atmosférica. Generador de vapor. Se le conoce así al conjunto de sistema formado por una caldera y sus accesorios. En la práctica se habla de caldera, pero nos referimos en sí a los generadores de vapor. Este es un término indistintamente que vamos a utilizar en nuestra carrera. La clasificación de las calderas se basa en varios factores. Uno de esos son el tipo de máquina que vamos a utilizar, el tipo de combustible, la presión a la que trabaja, el volumen de agua, la forma de calefacción y demás. Los temas más importantes para su factor de clasificación es la posición, cómo lo vamos a usar, ya sea horizontal o vertical. Su instalación, según el factor, se clasifica en fijas o estacionarias, semifijas o móviles o portátiles. La circulación de gases se refiere al número de recorridos en diferentes direcciones que hacen los gases en el interior de la caldera antes de salir por la chimenea. De acuerdo a esto, se le conoce como de un paso, de dos pasos, de tres o de cuatro pasos. Cuando hablamos de un paso es porque es solamente una línea. Cuando ya hablamos de dos pasos es porque se le tiene un retorno. Y cuando hablamos de tres o de más es porque tiene doble retorno o en adelante. El volumen de agua, otro tema muy importante para nuestras calderas. Esto es la selección de la relación que existe entre la capacidad de la caldera y su superficie de calefacción. Tenemos tres tipos: la que es de gran volumen, que es de más de 150 litros, la que es de mediano volumen de agua, que es de 70 y 150, y la que es de pequeño volumen, que es la de menos de 70 litros. El tipo de combustible solamente existen tres, que es el sólido, el líquido y el gaseoso. El líquido de los generadores que nosotros vamos a estar seleccionando, o mejor dicho, la selección de los generadores, se le conoce a 6 factores, que es la capacidad de la caldera, agua de alimentación disponible, espacio disponible, tipo de caldera a utilizar, tiempo de operación y tipo de combustible. La selección de los generadores de vapor van con 6 factores. Uno de esos son capacidad de la caldera, agua de alimentación, espacio disponible y número de unidades, tipo de caldera que vamos a utilizar, tiempo de operación y sobre todo el tipo de combustible a utilizar y disponibilidad eléctrica. La primera, capacidad de la caldera. Como bien sabemos, una caldera trabaja por caballos a presión, o mejor dicho, kilogramos sobre hora. A una determinada presión se puede entregar a una caldera, pero para determinar dicha cantidad se debe realizar un balance térmico en los calentadores de agua. Es el agua de alimentación disponible. Es muy importante considerar este factor, pues se debe recordar que la materia prima para producir el vapor es el agua, y la cantidad de esta fluirá porque es vida útil para nuestra caldera. El paso número 3 es el espacio disponible y número de unidades. El espacio disponible y número de unidades son factores que van muy relacionados, para además de las capacidades de la caldera que se encuentra en el mercado. El espacio disponible limita el número de unidades que se puedan instalar. El paso número 4, tipo de caldera para utilizar. Esto se determina en función de la presión de trabajo y de la cantidad de vapor que se necesita. El paso número 5, el tiempo de operación diario de la caldera. Este es un tema muy importante, porque para estimar el tiempo de operación de las calderas, primero se determina la energía que es necesaria para aplicar el agua para poder cumplir con la demanda requerida en un día. El paso número 6 y el último, el tipo de combustible que vamos a utilizar. Pero en este solamente existen 6, que es el fuel oil, el diésel y el gas licuado de petróleo. El fuel oil es un combustible muy barato, pero debido a su alta viscosidad presenta mayor dificultad para su manipulación y almacenamiento. Se los utilizan en calderas superiores a 80 bph y con un tiempo de operación de 24 horas al día. El diésel y gas al licuado a presión
Son presiones menores a 1723.8 kilopascales y con un tiempo de operación alrededor de 16 horas. En cuanto al suministro de energía eléctrica, se refiere que no existen problemas, pues se tienen caso a ningún problema. Lo único que hay que considerarse que todos deben de trabajar con una conexión monofásica de 110 con frecuencia de 60 Hz o una conexión monofásica o trifásica de 220, que nosotros la conocemos como media tensión, a una frecuencia de 60 Hz. Reglamentos industriales. Los reglamentos industriales para generadores de vapor o calderas están regidos en México por la norma NOM-020-STPS-2011, en donde nos habla de los requisitos mínimos que deben cumplir los recipientes sometidos a presión, tales como recipientes de agua sujetos a presiones, recipientes criogénicos y calderas o generadores de vapor. En la norma vienen unas tablas que dividen las categorías de los diferentes tipos de recipientes. Categoría 2. Menor o igual a los 490.33 kilopascales con una capacidad calorífica menor o igual a 1674 megajoules sobre hora. Categoría 3. Menor o igual a 490.33 kilopascales con una capacidad calorífica mayor a los 1674.22 megajoules sobre hora. Y la categoría 4. Mayor o igual a 490.33 kilopascales con una capacidad calorífica superior a las antes mencionadas. Componentes del sistema de alimentación de agua. Los componentes del sistema de alimentación de agua son transistores, amplificadores, indicadores, controladores, registradores, interruptores y relevadores, y circuitos de alarma asociados para proteger los componentes y controlar el nivel de agua. Tratamientos de agua para generadores de vapor. La calidad del agua de alimentación a la caldera repercute directamente sobre el buen funcionamiento de la misma, así como sobre la vida de muchas de las partes y piezas que conforman el equipo del generador de vapor. Para poder entender la importancia de la calidad del agua de alimentación de calderas, debemos conocer las características del agua y las necesidades específicas que debe tener para ser usada en una caldera. Es muy raro que el agua disponible en una industria se obtenga de una captación propia o de una distribución municipal y que tenga la calidad suficiente para ser aplicada directamente en la generación de vapor. El tratamiento de aguas para calderas es una compleja rama de la química del agua y se debe decir que no existe ningún procedimiento simplista ni producto químico apropiado para el tratamiento de todas las clases de aguas. Cada caso se debe considerar individualmente. El objetivo de los tratamientos es reducir y evitar los tres principales problemas asociados a la generación de vapor: la formación de incrustaciones, la corrosión, los arrastres, entre otros. Para conseguir estos objetivos, el agua de aporte suele someterse a un tratamiento externo que reduzca la presencia de contaminantes a un nivel conveniente. Para contrarrestar el efecto de los contaminantes residuales, se añaden además los aditivos químicos apropiados. En definitiva, el agua de alimentación de las calderas debe ser tratada porque de lo contrario se puede presentar problemas serios en el interior de estas. El balance térmico de un generador de vapor. La distribución del calor resultante de la combustión del combustible en el hogar de una caldera se comprende mejor por medio del balance térmico, el cual consiste en elaborar una tabla con el calor absorbido por el generador de vapor y con las pérdidas varias del calor ocurrido en la combustión. Generalmente, los cálculos se expresan en kilocalorías, kilogramo y en porcentaje, o bien en BTU, libras y en porcentaje. Los conceptos que se consideran son los siguientes. 1. Calor absorbido por el generador de vapor.
2. Pérdidas caloríficas debidas a la humedad del combustible. 3. Calor perdido por la combustión del hidrógeno. 4. Calor perdido por humedad del aire. 5. Calor perdido con los gases secos de la chimenea. 6. Calor perdido por combustible gaseoso sin quemar. Y por último, 7. Calor perdido por combustible sin consumir contenido en cenizas y residuos.